Me llamo Isabel Torres. Tengo 70 años. Durante la mayor parte de mi vida, he creído que el silencio es una forma de elegancia, que si mantienes las manos ocupadas y el corazón firme, el mundo termina por encontrar su ritmo otra vez. Ese martes por la mañana empezó como todos desde que Rafael se fue. Preparé una taza de café por costumbre. Luego vertí una segunda para nadie. Porque la memoria muscular del matrimonio no se desvanece solo porque el corazón de tu esposo se detiene en pleno invierno. Desde la ventana de mi cocina, los árboles de mezquite en San Miguel de Allende ya estaban cambiando, sus hojas susurrando como chismes a lo largo de la cerca. Ana había pasado antes, su visita habitual antes de manejar a Querétaro para hacer mandados. Habló de reuniones de padres, del proyecto de ciencias de Isaac, del precio cada vez más alto de la despensa. Charla cortés, ensayada. Cuando se fue, me dio un beso en la mejilla, dejando un leve aroma a perfume de jazmín, y prometió volver la próxima semana. No noté el teléfono que olvidó en la mesa auxiliar hasta más tarde, mientras enjuagaba nuestras tazas en el fregadero. Al principio, pensé que el sonido era una abeja atrapada solo un zumbido bajo y vibrante cerca de la puerta. La pantalla negra del teléfono se iluminó de repente, destacando la veta de madera debajo. Me sequé las manos, lo tomé y me quedé helada. La foto parecía reciente, inquietantemente reciente. Reconocí sus ojos, pero la camisa era desconocida, lo que aumentaba mi intranquilidad. La cara de Rafael me sonreía, los mismos ojos cálidos, la misma sonrisa torcida, pero la camisa que llevaba una guayabera morada suave era una que nunca había visto en mi vida. La foto parecía reciente, imposiblemente reciente. Mi pulso se aceleró cuando el teléfono vibró de nuevo, y un mensaje apareció bajo su imagen martes otra vez, contando los minutos. Las palabras se desdibujaron, pero el significado no. Miré la pantalla hasta que la luz se atenuó y se apagó. La casa de campo en silencio, excepto por el leve tic-tac del reloj de la cocina y el sonido de mi respiración entrecortada en la garganta. Debería haber dejado el teléfono, me lo dije mientras estaba en el umbral. El azulejo frío traspasando mis pantuflas, el zumbido del refrigerador detrás de mí. Pero la curiosidad es un hambre silenciosa. Empieza pequeña, luego crece hasta que tus manos se mueven antes de que tu conciencia pueda detenerlas. Ana nunca fue cuidadosa con las contraseñas. La había visto desbloquear esa pantalla docenas de veces mientras me mostraba fotos de los partidos de béisbol de Isaac. 4 números, el cumpleaños de su hijo. Mis dedos temblaron ligeramente al ingresarlos, y la pantalla se abrió sin dudar, como si me estuviera esperando. El hilo de mensajes ya estaba abierto. Un nombre apareció en la parte superior, R, sin apellido. Solo una letra que me apretó el pecho. La conversación se extendía por años, miles de pequeños momentos capturados en palabras y emojis, cada uno un fragmento de una vida secreta. Deslicé la pantalla, mi pulso acelerándose. No puedo esperar a verte. Ponte la camisa morada esta noche. Tú me haces sentir vivo otra vez. Martes, a la misma hora. Ella nunca sospecha. Dejé de respirar. Luego vinieron las fotos: Rafael parado en el granero, Rafael recargado en la cerca junto a los nopales, Rafael sonriendo a alguien detrás de la cámara. La risa de Ana resonó en mi memoria, débil pero innegable. Algunas imágenes tenían fecha de meses antes de su muerte, otras, de alguna manera. Después, algunas eran borrosas, como si las hubieran tomado a prisa, pero su rostro siempre era claro, siempre vivo. Entonces vi la línea que rompió algo en mí. Asegúrate de que la vieja no vea. El teléfono se deslizó de mi mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. La pantalla seguía encendida. El rostro de Rafael aún sonriéndome, y por primera vez en 5 años, la casa ya no se sentía mía. Se sentía de ellos. Por un largo momento no pude moverme. Las fotos,
Los mensajes eran demasiadas piezas de una verdad que no quería armar. Pero una vez que la imagen comienza a formarse, no puedes dejar de verla. Mientras más miraba, más claro se volvía cada mensaje. Mencionaba el martes. Martes otra vez, a la misma hora. Rafael siempre salía los martes. Decía que iba a Querétaro a ayudar a su hermano con la contabilidad. Le creí sin dudar. Después de 47 años de matrimonio, la sospecha nunca cruzó por mi mente, incluso cerca del final. Cuando sus excusas se volvieron más cortas y sus viajes más largos, me dije que solo necesitaba espacio para sentirse útil otra vez. Ahora, revisando la galería de Ana, encontré para qué había sido ese tiempo útil: el granero, nuestro granero, el lugar que Rafael y yo construimos juntos durante nuestra primera primavera en la finca. En una foto, la luz de la tarde caía sobre la madera rugosa, un rastrillo familiar colgado en la pared. En otra, Ana estaba descalza sobre el suelo cubierto de paja. Con la camisa de franela de Rafael sobre los hombros, reconocí la colcha vieja en el fondo, un regalo de mi madre. El aire se me escapó de los pulmones. No borré nada, solo apreté el teléfono contra mi pecho, hasta que el temblor en mis manos se calmó. Me sentía vieja y cruda, despojada hasta los huesos y la memoria. El crujido de llantas sobre la grava me trajo de vuelta, a través de la ventana. El SUV plateado de Ana brillaba bajo el sol. Mi pulso se aceleró. Estaba regresando. Metí el teléfono en el bolsillo de mi delantal y forcé mi rostro a la calma antes de que la puerta se abriera. Isabel, creo que olvidé mi teléfono aquí, dijo Ana, sin aliento, sonriendo. Me giré desde el fregadero, igualando su tono. Ah, sí, no lo he visto, querida. Tal vez revisa tu coche otra vez. Sus ojos recorrieron la habitación, agudos y evaluadores. Pero sostuve su mirada con la firmeza de alguien que ha pasado toda una vida fingiendo que todo está bien. Y en ese momento me di cuenta de que era mejor fingiendo de lo que ella nunca sería. Esa noche no pude dormir. La casa parecía respirar a mi alrededor, el crujido de los pisos, el zumbido del viejo refrigerador, el ladrido lejano de un perro. Cada sonido cargaba el peso de lo que había visto. Cuando el reloj dio la medianoche, me levanté. Me envolví en el viejo suéter de Rafael y llevé el teléfono de Ana a la mesa de la cocina. Si iba a encontrar la verdad, necesitaba pruebas. Conecté el teléfono a mi laptop, la que Isaac me ayudó a configurar hace años. Tomó solo minutos respaldar los datos, una copia silenciosa de todo lo que ella creía haber escondido. Revisando los mensajes recientes, noté algo nuevo. El contacto etiquetado como R había quedado en silencio, reemplazado por uno marcado simplemente T. El tono era familiar, casual, íntimo, con la misma confianza temeraria que había visto antes. Pero estos mensajes eran nuevos, de apenas semanas atrás. El más reciente decía: el próximo martes a la misma hora. Usa la foto de Rafael otra vez. Mantiene las cosas discretas. Mi garganta se cerró, revisé los detalles del mensaje y una notificación apareció: un recibo de transferencia de Banorte. Pago de Tomás Rivera. Tomás, el sobrino de Rafael, había manejado la herencia después de su muerte. El joven educado con modales cuidadosos que habló en el funeral. Vivía cerca de Querétaro. Trabajaba en gestión de propiedades y llamaba cada Navidad solo para saber cómo estaba. Abrí su foto de perfil en la lista de contactos de Ana. Ahí estaba, parado junto a ella en una cena de beneficencia, su mano descansando ligeramente en su espalda. La leyenda decía: viejos amigos, nuevos comienzos. Mi estómago se heló. Lo que sea que unía a Rafael y Ana no terminó con su muerte. Alguien más había tomado su lugar y era de la familia. Luis llegó 2 mañanas después, sin avisar, su camioneta crujiendo en la grava antes de que terminara mi primera taza de café. Siempre había sido madrugador, como su padre, firme, confiable, cargando sus preocupaciones en los hombros. Pero esa mañana parecía agotado, con ojeras,
su calma habitual reemplazada por algo frágil. Mamá dijo, entrando a la cocina sin esperar invitación, ¿has visto a Ana últimamente? Dejé mi taza. Estuvo aquí el martes. ¿Por qué dudó? Frotándose la nuca. Ha estado rara, reservada. Desaparece por horas. Dice que hace mandados, pero revisé la app del banco cargos en lugares que nunca menciona. Se pone a la defensiva cuando pregunto. Solo, algo no está bien. Las palabras que había ensayado en mi cabeza se desvanecieron. Podría haber mentido, decirle que no se preocupara. Pero la verdad ya me quemaba el pecho. Fui al armario, tomé la carpeta donde había guardado las capturas impresas y las fotos, y la puse en la mesa. Siéntate, dije en voz baja. La abrió, la confusión cruzando su rostro, y luego el horror. Su respiración se entrecortó. Papá, la palabra salió como una herida. Lo vi escanear las fotos, los mensajes, sus manos empezando a temblar. El color se le fue del rostro mientras armaba la verdad, su esposa y su padre. Años de engaño tejidos en la tela de nuestra familia. Se apartó de la mesa, caminando de un lado a otro. No entiendo. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo pudo él? Intenté tocarlo, pero se apartó antes de contenerse. La vergüenza brillando en sus ojos. Perdón, susurró. No te mereces esto. Tú tampoco, dije, pero no vamos a perdernos por lo que hicieron. Se hundió en la silla otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Qué hacemos ahora? Giré la laptop hacia él, mostrando el respaldo que había hecho. Guardamos todo, silenciosamente, con cuidado. Averiguamos hasta dónde llega esto. Luis levantó la vista, su mandíbula tensa. Si creen que pueden enterrar esto, están equivocados. Por primera vez en días, vi un reflejo de mi propia determinación en sus ojos. Ya no éramos solo madre e hijo, éramos los últimos honestos que quedaban, y juntos encontraríamos la verdad, sin importar a dónde nos llevara. 2 días después, tocaron a la puerta 3 golpes firmes y medidos que no eran de vecinos ni de repartidores. Me limpié las manos en un trapo y abrí para encontrar a una mujer en el porche. Su abrigo oscuro salpicado de nieve temprana. Señora Torres, preguntó, mostrando una placa. Detective Laura Mendoza, Policía Estatal de Guanajuato. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la muerte de su esposo. Por un momento no encontré mi voz. La muerte de Rafael, repetí. La palabra sabía extraña. Eso fue hace 5 años, asintió con cortesía. Así es, señora. Pero recibimos una denuncia anónima, nueva información que sugiere que su muerte no fue natural. La cocina se sintió más pequeña cuando entró. Le señalé la mesa. Y ella se sentó, abriendo una libreta pequeña. Luis llegó minutos después, alertado por mi llamada. Su presencia silenciosa pero protectora. La detective Mendoza, coordinando con las autoridades de San Miguel de Allende, era calma, profesional, su tono casi amable. Pero sus preguntas cortaban el aire como papel. ¿Quién manejaba los medicamentos de Rafael? ¿Alguien más tenía acceso a sus pastillas? ¿Había problemas financieros, discusiones, pólizas de seguro? Respondí con cuidado, cada palabra deliberada. Las recetas de Rafael estaban en el armario de arriba. Él las tomaba solo, excepto, a veces, cuando Ana se ofrecía a ayudar. Eso hizo que la detective pausara. Ana Torres, su nuera. Asentí. Ella también manejaba algunas de sus finanzas. Correcto, después del ataque al corazón de su esposo. Sí, dije lentamente. Insistió en ayudar cuando la energía de Rafael empezó a fallar. La detective Mendoza anotó algo en su libreta. Luego levantó la vista. ¿Sabía usted de la póliza de seguro de vida tomada 3 meses antes de su muerte? Sentí la habitación inclinarse. ¿Qué póliza? 500,000 pesos, dijo. Registrada a nombre de ambos, pero con su nuera como contacto principal. La mano de Luis se apretó contra el borde de la mesa. Eso es imposible, dijo. Mendoza cerró su libreta con suavidad. Temo que necesitaremos revisar algunos registros financieros, señora Torres.
hasta que esto se resuelva, por favor no salga de la ciudad. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé en la cocina silenciosa, el leve aroma de su perfume quedándose como advertencia. Alguien había desenterrado la muerte de Rafael y me había puesto como la culpable. La semana siguiente, Luis llegó a la finca con una memoria USB y una mirada que decía que el sueño también se le había vuelto extraño. Había estado revisando los archivos del teléfono de Ana, cada texto, cada foto que copié esa noche. Mamá dijo, poniendo su laptop en la mesa, «Mira esto». Abrió una foto de la galería de Ana Rafael parado cerca de una baranda de madera. El agua del lago Pátzcuaro detrás de él. Cuando hizo clic en los detalles, apareció un conjunto de números bajo la imagen. Coordenadas GPS, explicó. Es cerca del lago Pátzcuaro. Hay una cabaña ahí. Partimos al atardecer, siguiendo los caminos estrechos al norte hasta que los árboles se espesaron y el cielo se volvió plomizo. La cabaña estaba justo al lado de un sendero de tierra, sus ventanas brillando débilmente entre los pinos. El SUV plateado de Ana estaba estacionado junto a una camioneta negra nueva, de Tomás. Luis estacionó lejos y apagó el motor. El aire olía a hojas mojadas y pino. Nos movimos silenciosamente entre los matorrales hasta que pudimos ver por una de las ventanas iluminadas. Adentro, Ana y Tomás estaban sentados en una mesa pequeña. Copas de vino entre ellos, risas amortiguadas por el vidrio y la distancia. Luis levantó su teléfono y comenzó a grabar. Sus voces se filtraron débiles al principio, luego más claras cuando Ana se inclinó hacia adelante. La detective Mendoza se lo tragó por completo, dijo, sonriendo con sorna. Pobre Isabel, la arrestarán en una semana. Tomás rió. Y cuando lo hagan, el seguro pagará. Por fin, tú harás el papel de la nuera afligida. Yo seré el sobrino leal manejando la herencia. Limpio, sencillo. Me llevé una mano al pecho. El aire frío quemándome los pulmones. Nunca lo verá venir, añadió Ana. Veneno a plena vista. Y me agradeció por ayudarlo con sus pastillas. Mi estómago se retorció. Quise entrar a gritos, pero el agarre de Luis en mi brazo me mantuvo quieta. Cuando las voces volvieron a ser susurros, regresamos a la camioneta, la noche cerrándose a nuestro alrededor. Luis guardó la grabación, su rostro pálido bajo la luz del tablero. La verdad era finalmente nuestra cruda, innegable y peligrosa. Para la mañana siguiente, sabía qué hacer. La rabia era ruidosa, pero la razón era más silenciosa y mucho más peligrosa. La grabación de Luis podría no ser válida en un juicio. Guanajuato requería el consentimiento de ambas partes. Si quería justicia, necesitaba una confesión dada libremente, pronunciada al aire sin espacio para negarla. Pasé el día en la mesa de la cocina, una libreta abierta junto a mi café. Mi letra era más lenta de lo que solía ser, pero mi mente estaba afilada. El plan debía ser simple: encontrarme con Tomás a solas, decirle que estaba grabando y dejarlo hablar. Haría que sonara como desesperación, como si estuviera lista para negociar para salvarme. Los tipos como Tomás siempre confundían el miedo con debilidad. Primero llamé a la detective Mendoza, manteniendo mi voz firme. Creo que tengo algo, le dije. Tomás Rivera quiere reunirse. Mañana al mediodía en la cabaña cerca del lago Pátzcuaro. Ella dudó. Señora Torres, debería estar ahí. Por favor, no dije. Si ve a la policía, desaparecerá. Solo mantenga su teléfono cerca. Tras la llamada, escribí algunas notas, frases clave, preguntas, recordatorios para no dejar que la ira se filtrara. Cuando Luis vino esa tarde, le conté lo suficiente para calmarlo, pero no todo. Quería venir conmigo. Le dije que no. Te ven y se cerrarán. Me ven a mí y me subestimarán. Me miró como si viera a una extraña. Mamá, ¿no tienes miedo? Sonreí débilmente. Claro que sí. Pero el miedo no es inútil, te mantiene cuidadosa. Cuando se fue, guardé una grabadora pequeña en mi bolso. Revisé las pilas 2 veces y me senté en la oscuridad junto a la ventana hasta el amanecer. Pensaban que era una vieja aferrada a fantasmas.
Mañana les probaría que estaban equivocados. La cabaña parecía más pequeña a la luz del día, su tejado verde brillando entre los árboles como algo inocente que había olvidado sus crímenes. Estacioné a medio kilómetro y caminé el resto, con la grabadora escondida en mi chamarra. El aire olía a pino húmedo y agua de lago. Mis rodillas protestaron, pero el miedo me dio firmeza. Tomás abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Isabel dijo con suavidad, como si saludara a una vieja amiga. Detrás de él, Ana estaba sentada en la mesa, los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Una pistola descansaba junto a su mano, negra contra la madera. «Pasa», dijo Tomás. «Necesitamos aclarar las cosas». Entré, con todos los sentidos alerta. Antes de empezar dije, sacando la grabadora de mi bolso, «Quiero que sepan que estoy grabando esta conversación». La sonrisa de Tomás no titubeó. «Claro, querrás que todo sea exacto para tu confesión». Ana deslizó una hoja de papel por la mesa. «Escribe lo que te digamos», dijo suavemente. «Envenenaste a Rafael por celos. No soportabas que amara a alguien más». Mis manos temblaron al tomar el bolígrafo, pero no escribí lo que esperaban. Comencé a documentar la verdad, cada palabra que decían, cada detalle que revelaban. Mientras escribía, los mantuve hablando. No fue difícil. La arrogancia es una especie de confesión. Ana se sirvió un trago. «Deberías agradecerme». «De verdad», dijo. «Rafael estaba miserable. Solo le di una salida. Y tú cargarás con la culpa. La policía ya te sospecha». Tomás se acercó más, bajando la voz. «Cuando estés fuera, el seguro se libera. Todos ganan». Terminé la última línea. Doblé el papel una vez y los miré. «Ya han dicho suficiente», murmuré. Los ojos de Ana se endurecieron. Alcanzó la pistola. «Entonces terminamos aquí». La ventana se rompió detrás de ella. Luis irrumpió a través del vidrio, gritando mi nombre. La pistola disparó una vez, un estruendo ensordecedor que dio en el techo. Antes de que Ana pudiera levantarla de nuevo, la detective Mendoza entró con 2 oficiales, dando órdenes a gritos. En segundos, todo terminó esposas. Gritos, silencio. Le di a Mendoza la hoja doblada, la tinta aún húmeda. «No es una confesión», dije. Mi voz firme. «Es un registro. Afuera». El lago brillaba bajo el sol, frío e infinito, llevándose el último eco del disparo. El invierno se asentó sobre San Miguel de Allende como una manta silencioso, pesado, honesto. Para febrero, las audiencias judiciales habían terminado. Ana y Tomás se declararon culpables. Ella pasaría décadas tras las rejas, él menos, pero suficiente para saber lo que realmente se siente perder. No asistí a la sentencia. Algunos finales no necesitan testigos. La casa de campo se sentía diferente ahora, más limpia, aunque con sus pisos gastados y ventanas con corrientes de aire. Llené las habitaciones con cosas simples, pintura fresca, el olor a pan horneándose, las risas de Isaac cuando se quedaba los fines de semana. Luis aún se estaba sanando, aprendiendo a ser padre solo, y le di espacio para hacerlo. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas en el estudio de Rafael, encontré un sobre escondido entre 2 libros de contabilidad, mi nombre, escrito con su letra apresurada. El papel tembló en mis manos al desdoblarlo. Escribió sobre el arrepentimiento de elecciones que no podía deshacer, de debilidades que nunca confesó. «Merecías honestidad, Isabel», escribió, «no al hombre en que me convertí». La tinta se había corrido en algunos lugares, una pequeña piedad que difuminaba lo que no necesitaba leerse. Me quedé sentada mucho tiempo, mirando la carta hasta que la luz del día se desvaneció en plata. Luego la doblé con cuidado y la puse de nuevo donde la encontré. La verdad no borraba lo que había hecho, pero asentaba algo dentro de mí. Esa noche salí al porche. La nieve caía sobre los campos, suave como un suspiro. Encendí el interruptor junto a la puerta, y el viejo foco cobró vida firme, cálido, familiar.
Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. El viento llevó mis palabras a través del patio silencioso, y por primera vez en años no me sentí perseguida. Me sentí en casa,